Lucas capítulo 5, y vamos a estar viendo los primeros 11 versículos de este capítulo 5 del Evangelio de Lucas, pero antes quería traeros saludos de los hermanos en León. La semana pasada estuvimos allí y de hecho Mateo y Olimpia se han quedado ya para los campamentos, una para ayudar, porque ya es mayorcita, y el otro para asistir por primera vez, así que esta es la disparidad que hay en mi familia. Pero bueno, así que saludos de los hermanos, y quería comenzar, en este caso, con los versículos del 1 al 11 del capítulo 5 de Lucas. ¿Qué nos va a presentar Lucas en estos versículos? Podríamos titular esta sección como el secreto de Jesús. El secreto de Jesús. ¿Cuál será el secreto de Jesús? Tenéis que estar atentos durante los próximos 45 minutos aproximadamente. Se conocen como los Commentari Rerum Gestarum, en latín. Y son las obras que pertenecieron a un género llamado histórico. Pero no simplemente era un género histórico, sino que caracterizaba este género precisamente por las narraciones y por el conjunto de notas, de crónicas o apuntes sobre la guerra. Son escritos basados en informes, en notas tomadas del archivo del cuartel general y en apuntes breves de distintos personajes que intervinieron en las diferentes guerras romanas. Y en nuestro país todavía tenemos huellas de los romanos. En esta semana anterior que estuvimos en León, teníamos un grupo de hermanos que venían de distintos países de Centro y Sudamérica, y especialmente, luego había un par de familias también de Estados Unidos. Claro, para ellos les dices que este era un puente romano y no entienden el concepto de tiempo. Su tiempo es mucho más corto, su historia es más relativa. Entonces le decías, este puente lo construyeron cuando Jesús andaba en la tierra. Y entonces se llevan las manos a la cabeza. Pero esta es la misma realidad. De hecho, estas crónicas son anteriores al propio Jesús. Y fijaros, hubo un personaje, un autor, que destacó por su maestría, no solo a la hora de pelear, de desarrollar estas gestas, sino especialmente a la hora de narrarlas, a la hora de escribirlas. Se trata de Julio César, o también conocido como Cayo Julio César, que nació en Roma precisamente cerca de estos días, un 12 de julio, pero del año 100 a.C., así que ya ha llovido un poco. Y fijaros, este Cayo Julio César perteneció a una de las familias más distinguidas de Roma y fue un hombre que destacó precisamente por su inteligencia, pero no solo por eso, sino porque en el año 61 accedió al gobierno de la parte del imperio ulterior que llamaban, lo que nosotros le conocemos como España. Y aquí fue donde se hizo realmente un nombre, porque tenía unas dotes de mando y unas dotes políticas fuera de lo común. De hecho, fue capaz de conseguir un acuerdo con Pompeyo y con Craso y lograron al fin inaugurar lo que se conoce como el primer triunvirato. Pero donde realmente destacó César fue al año siguiente, porque al año siguiente consiguió ser nombrado cónsul, es decir, aquel que todos tienen que rendir cuentas en lo que hoy conocemos como Francia, en ese momento la Galia. Y en ese mismo momento coincidió con la invasión de las tribus germanas, con lo cual tuvo que organizar a todo su ejército para poder defender esa parte del imperio llamada Galia. Y ahí vienen, precisamente, los que habéis estudiado latín hace ya algunas décadas en el instituto, las famosas guerras de las Galias, que teníamos que traducir los que hicimos latín. Y fijaros, estas obras destacaron por varios motivos. El primero era la objetividad del propio César. César narraba los hechos en tercera persona. César hizo, César atacó. Pero no simplemente eran descripciones objetivas, sino que además eran descripciones veraces a la vez. Los hechos narrados eran verídicos, incluso cuando alababa la fortaleza de sus propios adversarios y cuando explicaba cómo le costaba hacer frente a ciertas
grupos de nómadas, en este caso germanos. Pero sobre todo, estas obras destacaron y son claves para entender este género por su redacción cuidada. Fijaros, están escritos con tal perfección que, según Cicerón, les quitaron a las personas sensatas las ganas de competir con la pluma de César. ¿Cuál era el secreto del éxito de César para escribir de esta manera tan elaborada? Y aquí podíamos pensar en recursos, podíamos pensar en la descripción de muchos colores, de muchos adjetivos, pero fijaros, fue precisamente todo lo contrario. La sencillez de su prosa estaba muy lejos de los tópicos habituales de este género en el cual escribían muchos otros autores. No había discursos reconstruidos, ni digresiones, ni filosofías, ni temas morales. El retoricismo estaba echado a un lado y, sin embargo, César se centró en una sintaxis precisa. Una sintaxis clara, un vocabulario exacto y directo. Hasta el punto que el propio Cicerón calificó a sus comentarios con una frase que ha pasado a la historia: nudi et venusti, simple y elegante. Y aún hoy en día César y el propio Cicerón forman la pareja que ha quedado como modelo de la prosa latina. ¿Por qué? Porque escribían de esta manera: simple y elegante, nudi et venusti. Y fijaros, esta misma realidad es la que vamos a encontrar en el secreto de Jesús, según nos va a narrar Lucas en los versículos del 1 al 11 del capítulo 5 de Lucas. Si recordáis, Lucas nos ha presentado el poder del mensaje que apunta a Cristo como el Mesías. No hay ningún tipo de dudas, no hay género de dudas. Este es el punto de Lucas, este es el punto del Evangelio y este también es el punto de la sección en la que estamos. ¿Recordáis que Lucas lo podíamos dividir? Ya lo tenéis que saber de memoria. Por lo menos en 4 partes. La primera, capítulos 1 al 3, lo que se conoce como el Evangelio de la niñez. Realmente el nacimiento del Hijo al Hombre. Como a partir del capítulo 4 hasta el 9:50 vamos a encontrar, y de hecho estamos encontrando a Jesús, ¿dónde? En el norte de Israel. Está ministrando en la zona de Galilea. A partir del capítulo 9, versículo 51, vamos a acompañar en ese descenso desde el norte hasta Jerusalén. Y allí Lucas terminará narrando desde la mitad del capítulo 19 hasta el final del capítulo 23, lo que se conoce hoy como la Semana de Pasión. Así que el ministerio público de Jesús ha comenzado y Lucas nos ha dado un ejemplo de lo que ha sucedido en Galilea, ¿recordáis? Y en las últimas secciones que hemos visto nos ha narrado un día completo de ministerio de Jesús. ¿Dónde? En Capernaum. Y no solo nos ha narrado los pilares fundamentales de su misión, tal y como expresó en Galilea, sino que además nos ha dado un ejemplo de su misión, y ya no solo un ejemplo de su misión, sino también un ejemplo del poder del mensaje que trae el Mesías. Un poder que podíamos ver en 2 esferas, y hoy veremos la tercera, ¿recordáis? Sobre la esfera espiritual, sobre los demonios, sobre la esfera física. Lo hemos visto sanando a la suegra de Simón, y lo hemos visto sanando a otros, y hoy vamos a ver también ese poder sobre la esfera natural. ¿Con qué objetivo? ¿Recordáis? El objetivo siempre es apuntar a Jesús como el Mesías, porque estos milagros que Jesús hace, los hace en el poder del Espíritu Santo. Él es un hombre como lo eres tú y como lo soy yo, pero su poder estaba en esa relación perfecta, sin pecado, y ahí es la diferencia entre tú y yo, con Dios y por tanto con el poder del Espíritu Santo. Y todos estos poderes no hacían otra cosa que certificar que Él era el Mesías. ¿Por qué? Recordáis, hemos visto que hay otros poderes, hay otros milagros que hemos encontrado a lo largo del Antiguo Testamento. Recordáis al propio Eliseo, Elías, Pablo, Moisés, Aarón, pero el que hicieran milagros no significaba que fueran dioses. Y aquí ocurre lo mismo. Así que demuestran, confirman, certifican
que Jesús es el Mesías, que Él es el Mesías esperado, el Mesías prometido. Con lo cual, ¿cuál es el secreto de Jesús? Fijaros, el secreto de Jesús es simple y elegante. No hay fórmulas retóricas, como cuando escribía Julio César. Fijaros, Jesús cumple con su llamado. Jesús cumple con su misión. Y lo hace de una forma simple, sencilla y sin malgastar un momento. Como vamos a ver hoy, precisamente en los 11 primeros versículos del Evangelio de Lucas. Vamos a leerlos. Lucas capítulo 5, versículos del 1 al 11. Estoy leyendo en la versión de las Américas y recordad que estamos leyendo Lucas, con lo cual tenemos que tener los ojos bien abiertos y los oídos bien abiertos. Fijaros. Y aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, estando Jesús junto al lago de Genesaret, vio 2 barcas que estaban a la orilla del lago, pero los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes. Subiendo a una de las barcas, que era de Simón, pidió que se separara de tierra un poco, y sentándose enseñaba a las multitudes desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: sal a la parte más profunda y echad. ¿Habéis visto bien? Echad, termina en D. No echa, tú. Echad, vosotros, vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón dijo: Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada. Pero porque tú lo pides, echaré las redes. Y cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. En el original comenzaban a romperse. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Y al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Porque el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la redada de peces que habían hecho. Y lo mismo le sucedió también a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Y Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y después de traer las barcas a tierra y de ir a vender el pescado a la plaza, y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, le siguieron. Fijaros, seguimos en Capernaum. ¿Recordáis? Capernaum es una ciudad que está al norte, es una ciudad que está en la costa de lo que es el lago, en este caso de Genesaret, como dice aquí Lucas, que tiene otros nombres a lo largo de la Biblia, pero se conoce también como el Mar de Galilea. Es un lago, pero si recordáis, es unos cuantos kilómetros más grande que la propia ría de Pontevedra. Así que nos hace una idea bastante cercana a lo grande que era este lago. Era un lago que estaba a unos 200 metros por debajo del mar, un lago de agua dulce y un lago donde la ciudad principal era precisamente Capernaum. Capernaum era la ciudad donde estaban el centro de los negocios de pesca, y aquí es donde Simón tenía el suyo. Era una ciudad importante, recordáis también, tenía sinagoga, no solo eso, sino que también formaba parte de las 3 ciudades más importantes a la hora de recaudar los impuestos romanos, y además estaba en el camino que unía el norte con el sur de Israel, que no simplemente es el norte y el sur de Israel, sino toda la zona de Asia, toda la zona de Europa con África. Es decir, estaba en un lugar perfectamente estratégico. Y es aquí donde Lucas, en estos versículos, nos ha presentado el secreto de Jesús. Y fijaros, Lucas 5, del 1 al 11, desvela el secreto de Jesús.
Y el secreto de Jesús no es otro que la gracia de Dios en acción, con el objetivo de que respondas en fe y seas salvo. Así que Lucas nos desvela el secreto de Jesús, que es la gracia de Dios en acción, con el objetivo de que respondas en fe y seas salvo, y lo hace con estos tres componentes sencillos. Fijaros, versículos del 1 al 3, el Evangelio. Versículos del 4 al 7, la llamada. Versículos del 8 al 11, la respuesta. Simple. El Evangelio, versículos del 1 al 3, la llamada, versículos del 4 al 7, la respuesta, versículos del 8 al 11. Y recordáis que los milagros, ya lo hemos dicho antes, cumplen esta función de apuntar que Jesús es el Mesías. Pero ahora, Lucas nos va a presentar el orden sencillo con el cual Jesús llevaba a cabo su misión. En cierto modo está abriendo el mapa, está descubriendo el modus operandi del propio Jesús delante nuestro. Nos está demostrando la clave del secreto de Jesús. Y es importante que veamos cuál es el orden en el cual el propio Jesús opera. Y fijaros, comenzamos por el primer componente sencillo, el Evangelio, versículos del 1 al 3. Y si recordáis, seguimos en Capernaum y Lucas lo que hace es pasar página precisamente con esta palabra que encontramos al inicio del versículo 1. Y aconteció, es decir, y sucedió, es decir, en otro día. No sabemos cuántos días ha sucedido, cuántos días han pasado desde que Jesús estuvo por la mañana del día de reposo en la sinagoga, después en la casa de Simón, y se pasó la tarde-noche sanando a enfermos y endemoniados. No sabemos cuánto tiempo ha pasado, simplemente Lucas nos dice que aconteció en otro momento, en otro día. Y este es un marcador precisamente que Lucas va a utilizar mucho cuando cambia de escena. Lo vemos en el versículo 1 del capítulo 5, lo vemos en el versículo 12 del capítulo 5 también, como comienza de la misma manera, y aconteció. Lo veremos en el versículo 17, aunque en la versión de las Américas, para no repetir y aconteció, y aconteció, y aconteció, en ocasiones suele utilizar otras expresiones, como es en aquel día o en otro día. Y estos son marcadores que en cierto modo nos tienen que ayudar a imaginarnos como si estuviésemos en el teatro y se cierra el telón y se abre el telón y tenemos una escena nueva. Así que ahora estamos comenzando una sección nueva donde destacan varias realidades que se entrecruzan las unas con las otras. Fijaros, en primer lugar vamos a ver el poder del Evangelio sobre la esfera natural. Hemos visto el poder del Evangelio sobre la esfera espiritual, sobre la esfera física, y ahora redondeamos con el poder del Evangelio sobre la esfera natural. Vamos a ver también el poder del Evangelio para salvar a los pecadores. Pero no solo eso, sino que además vamos a ver cómo Jesús comienza en esta sección que comienza aquí, capítulo 5, versículo 1, hasta el capítulo 6, versículo 16, comienza a llamar a sus discípulos para sí. Así que todas estas verdades, todas estas realidades se van entrecruzando en los relatos que vamos a estar viendo en los próximos domingos. Pero veremos cómo este llamado no se queda simplemente en un llamado, sino que comenzando después de esta sección, en el versículo 17 del capítulo 6, hay un llamado específico, en este caso a sus discípulos, pero ya lo iremos viendo según vayamos llegando. Pero lo que destaca en la sección que tenemos por delante es la necesidad personal de cada uno de nosotros y de cada uno de aquellos que formaban esa multitud de recibir la gracia de Dios. Pero fijaros, en lugar de dar la gracia a todos, que podía haberlo hecho, recordáis como también cuando los sanaba uno a uno, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, podía haberlos sanado a todos. En lugar de esto, Jesús mantiene el orden. Y Jesús mantiene el orden de una manera simple y de una manera elegante, sin artificios. Por eso Jesús comienza con el Evangelio. Y esto es lo que vamos a ver en los versículos, del 1 al 3. Y fijaros, delante de Jesús había una multitud. Y había una multitud tan grande,
una masa tan anónima que habían venido a Jesús. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de escuchar, de ver a Jesús, tal y como nos está narrando Lucas en el versículo 1. No era simplemente que pasaran por ahí, sino que vinieron esta masa grande porque querían ver, querían escuchar a Jesús. Así que buscan a Jesús, por eso no es un accidente que se agolpen de tal manera sobre él que Jesús tenga que, entre comillas, huir. Y Jesús huye para refugiarse de la multitud y se sube a una barca. Ahora, ¿por qué esta multitud de personas se apretaban a sí mismas y apretaban y comprimían a Jesús? Lucas nos da el motivo, fijaros, se agolpaban para oír la palabra de Dios. Es decir, querían oír la palabra que venía de Dios, querían escuchar la palabra cuyo origen era Dios. Es la palabra de Dios mismo que Él ha revelado y que ahora está siendo vivida y está siendo explicada por el propio Mesías. Por eso esta frase, la palabra de Dios, va a ser clave tanto en el Evangelio de Lucas como en el libro de Hechos, como en los escritos de los propios apóstoles. La palabra de Dios también apunta no solo a este origen, sino también a la autoridad que tiene la propia palabra de Dios. Jesús habla la palabra de Dios con la autoridad que viene delegada de Dios. Y lo hace, como nos dice Lucas, desde el lago de Genesaret. El lago de Genesaret. Como sabéis, es también conocido como el mar de Cirenet en el Antiguo Testamento, el mar de Genesaret, como acabamos de leer, el mar de Tibiades, especialmente en Juan, o como el mar de Galilea. Son 4 nombres para referirse al mismo lago. Y ahora Lucas, fijaros, desvía la atención y coge la cámara y hace un zoom, en este caso, para abrirnos el plano y ver los alrededores, aquello que hay o aquello que está rodeando a Jesús. Y es curioso porque Jesús solo va a predicar junto a un lago en una sola ocasión, y es esta. Sin embargo, Lucas se para y nos da detalles de lo que hay alrededor de Jesús, con lo cual es importante que prestemos atención. Fijaros en el versículo 2, nos dice que vio 2 barcas que estaban a la orilla del lago, pero los pescadores habían bajado de ellas y lavaban sus redes. 2 barcas. Solo por esta descripción no podemos conocer el tipo de barcas que eran. Pero por el contexto nos dice que si estamos, el contexto nos va a ayudar a saber si estamos ante un barco grande o ante una barca. Porque la palabra en el original es exactamente la misma. Pero probablemente lo que estemos es ante un barco que puede ser lo suficientemente grande para navegar en lo que ellos conocían como el mar grande, el mar Mediterráneo, o en un barco suficiente para pescar en el mar de Galilea. Y por los hallazgos que se han realizado, es muy probable que estemos ante una barca, pero una barca de unas dimensiones que no son precisamente pequeñas. Ha habido restos que han encontrado en el fondo de este mar de barcas que eran aproximadamente entre 8 y 9 metros de largo. Entre 8 y 9 metros de largo, 2,2 metros de ancho y tenían un calado de casi 1,5 metros. Y esto es importante porque cuando suban todos los peces arriba, imaginaos la cantidad de peces, que estas barcas prácticamente se hunden. Se hunden casi 1,5 metros hasta llegar al nivel del agua. Pero Lucas no simplemente se queda en que había 2 barcas, sino que los pescadores habían terminado su jornada laboral. ¿Por qué sabemos eso? Fijaros, porque nos dice que estaban en la orilla, se habían bajado de ellas y estaban lavando las redes. Es decir, la jornada de pesca había concluido. Por los versículos un poquito más adelante sabemos que la pesca la solían hacer de noche.
Entonces había terminado, y no solo había terminado, sino que habían vuelto a puerto, habían subido las barcas a tierra, o las habían dejado precisamente amarradas al puerto, habían sacado las redes y las estaban limpiando para guardarlas, para poder volver a utilizarlas al día siguiente. Y son redes, por el nombre que nos da Lucas en este caso, son redes que utilizaban para pescar por el método del arrastre, es decir, eran redes que llegaban hasta el fondo y normalmente solían arrastrar el fondo, ayudadas por dos barcas que luego se cerraban y entonces subían la captura para arriba. Y por el versículo 5 sabemos que solían hacer esta pesca precisamente por la noche, que es cuando los peces solían estar más cerca de la superficie. Pero fijaros, ahora Lucas pasa de la multitud, versículo 1, a los alrededores, versículo 2, para centrarse en el versículo 3 en Simón. El zoom de la cámara de Lucas se va cerrando en el versículo 3 hasta llegar a Simón. Fijaros, nos dice que subiendo a una de las barcas, Jesús, una de las barcas que era de Simón, pidió que se separara de tierra un poco y sentándose enseñaba a las multitudes desde la barca. Es decir, Jesús se sube a una barca que es de Simón y le pide que se separe un poco a tierra. Y de esta manera ya no estaba comprimido por la multitud. Y es muy interesante porque este separarse un poco de la tierra, este verbo solo lo utiliza Lucas y lo hace en dos ocasiones, en este versículo y en el versículo 4, en el versículo siguiente. Y fijaros, si desde la barca Jesús comienza a admirar el entorno. Jesús comienza a ver lo bonito que era el día, a ver el sol, a disfrutar de la brisa marina, a tumbarse a tomar el sol. ¿Dice eso vuestro versículo 3? Simón, estoy reventado. Qué cansado estoy, macho. Gracias por esta barquita y por darme aquí unos minutos de descanso, porque estoy que no puedo con mi alma. Necesito un momento para mí mismo. Necesito recobrar mi equilibrio. ¿Qué hace Jesús? Se sienta. No porque estaba cansado, recordad. ¿Cuál era la postura en la cual los rabinos y los maestros enseñaban? Sentado. ¿Recordáis? Ya lo vimos anteriormente, versículo 20 del capítulo 4, cuando en la sinagoga se sienta precisamente para enseñar. Y aquí hace exactamente lo mismo, igual que en la sinagoga se sienta, porque esta era la costumbre para predicar o para enseñar, era lo mismo que hacían los rabinos, era lo mismo que hacían los maestros. Por eso Jesús se sienta y enseña a las multitudes desde la barca. Y algunos comentaristas hablan de la acústica del lago. Algunos comentaristas se centran en que alrededor del lago había una serie de colinas, con lo cual podía estar toda la multitud ahí sentada, Jesús unos metros dentro del lago, proyectando su voz sobre el agua, la acústica sería perfecta. Pero ese no es el punto de Lucas. Puede que sea así, puede que no sea así. ¿Cuál es el punto de Lucas? El punto de Lucas es que Jesús, sentado, enseñaba desde la barca a las multitudes. Ese es el punto, precisamente, de Lucas. De que Jesús enseñaba este mismo verbo que vemos más de 95 veces en todo el Nuevo Testamento y que en los Evangelios están 2 de cada 3 de estos verbos. Especialmente con la idea de enseñar, con la idea de instruir. Y estaba enseñando a las multitudes desde la barca. Con lo cual sabemos cuál es el secreto de Jesús. Porque seguro que ahora en el versículo 4 y en los siguientes nos vamos a encontrar el contenido de lo que Jesús les enseñaba desde la barca. Lucas nos va a recopilar, como buen historiador, punto por punto, cuáles eran los puntos y cómo Jesús les llevó y les predicó el Evangelio desde la barca. Por eso vamos a pasar al segundo punto. La llamada, versículos del 4 al 7. La llamada, versículos del 4 al 7. Y fijaros, la historia de las luchas de Julio César en la Galia se plasmó en su obra conocida como la Guerra de las Galias. Son un total
de 8 tomos, de los cuales él escribió 7 y se nota en el último tomo que no lo escribió él porque no tiene este estilo simple y elegante, esta claridad y esta sencillez. Y fijaros ahora en los versículos 4 y 7, Lucas nos lleva el contenido de la predicación de la palabra de Dios por Jesús. O eso es lo que esperaríamos. ¿Pero qué encontramos? Fijaros, versículos 4 al 7. Cuando terminó de hablar, vamos, hombre, Lucas, nos podías haber dicho cuál era el contenido de Jesús. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, sal a la parte más profunda y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón dijo, Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo pides, echaré las redes. Y cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en otra barca para que vinieran a ayudarlos, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Lucas, ¿por qué nos haces esto? ¿Por qué no nos dices cuál es el contenido del Evangelio? ¿Por qué no nos enseñas cómo predicó Jesús? ¿Nos vas a dejar con la miel en los labios? Sin embargo, queridos, es aquí donde entra en acción el secreto de Jesús. Es aquí donde la gracia de Dios comienza a moverse en acción por medio del relato que encontramos precisamente en estos versículos. Fijaros, Jesús termina de hablar y no sabemos qué dijo textualmente, pero sí que vamos a ver en la vida de Simón la manifestación de este mensaje lanzado desde la barca. No vamos a ver el contenido, pero sí que vamos a ver cuál es el efecto de este mensaje. ¿Y cuál es el efecto de este mensaje? Fijaros, dijo a Simón, sal a la parte más profunda y echad vuestras redes para pescar. Y aquí Simón respira hondo. Y aquí Simón cuenta hasta 10 por lo menos. Por favor, que alguien le diga a Jesús que si mis compañeros están lavando las redes es porque hemos terminado la jornada laboral. No es un pasatiempo. Eso implica que ya hemos salido a pescar toda la noche. Eso implica que ya estamos recogiendo, que estamos listos para ir a nuestras casas y meternos en la cama a poder descansar. Hemos estado toda la noche trabajando y estamos dejando todo disponible y listo para volver a salir esta noche, porque la pesca, Jesús, es nocturna, no es diurna. En este lago tenemos que pescar por la noche, no podemos salir a pescar por el día. Como carpintero debe ser un hacha, pero como pescador, de madera sabrás mucho, pero de peces estás demostrando que sabes poco. Fijaros, sin embargo, antes de dudar de Jesús, vamos a observar esta frase y vamos a observar esta llamada personal de Jesús a Simón. Y en primer lugar, fijaros conmigo que es una llamada doble. ¿Qué él le comienza a decir en el versículo 4? Sal, sal. Y este es un verbo, ¿en qué modo? Ya sé que estamos de vacaciones. Es un imperativo. Segunda persona del singular. Es tú sal a pescar. Pero sin embargo, luego Jesús añade y echad. Otro imperativo. Segunda persona también. Pero en este caso, plural. Tú sal, pero vosotros echad las redes.
Y esa es una orden personal, en este caso, a un grupo de personas que por el contexto entendemos que son los pescadores que formaban parte de esta barca de Simón, que solía ser lo suficientemente grande para llevar en muchas ocasiones una vela o en otras ocasiones por lo menos 4 remos, con lo cual debía haber por lo menos 4 remeros. Así que hay una llamada personal. Sal. Hay una llamada que es clara. Echad. Pero en tercer lugar, además, el lugar también donde deben echar las redes es claro. Jesús les dice dónde deben echar las redes. Id a echar las redes en la parte más profunda. Pero no solo eso, sino que además les recuerda cuál es el objetivo. El objetivo de que echéis ahí las redes no es airearlas, no es limpiarlas con agua dulce, sino que va a ser pescar. Ese es el objetivo. Así que no hay duda, sal a la parte más profunda y que los tuyos echen las redes para pescar. Y ahora la pelota está en el tejado de Simón. Un Simón que está cansado del turno de noche. Un Simón que no solo está cansado, sino que ha recogido todo y que está listo para ir a casa. Y podemos inferir que está frustrado y probablemente avergonzado. ¿Por qué? Porque se está yendo a casa ¿cómo? Con las manos vacías. Ese momento en el que recogías tu mesa, guardabas todo, la mesa limpia, la mesa impoluta, te ponías el abrigo, comenzabas a salir hacia la puerta y oías desde el despacho de tu jefe: ¡Daniel! Te quitabas el abrigo y tenías que ir al despacho de tu jefe. Esto es en cierto modo lo que está sucediendo aquí. Y por eso responde Simón, fijaros en el versículo 5 y dice: Maestro, hemos estado trabajando toda la noche. Vamos a dejarlo aquí. Esta es la respuesta de Simón y tiene un contenido también interesante. Fijaros, en primer lugar, este maestro no es el rabí o raboní que podemos encontrar en el resto del Nuevo Testamento. Aquí Simón, por la palabra que utiliza, está demostrando respeto a Jesús. Es una manera de decirle jefe, Señor. Es una manera de mostrar respeto probablemente a una persona que en estos casos solía ser mayor en edad, aunque probablemente eran de la misma quinta. Pero se está refiriendo a él con respeto. Se está refiriendo a él con respeto, pero solo respeto. Y vamos a ver por qué. Porque en segundo lugar le dice: hemos estado trabajando toda la noche. Y aquí Simón está utilizando un verbo muy importante, un verbo que luego encontraremos también en el Nuevo Testamento cuando Pablo le dice a Timoteo que trabaje y que se esfuerce en el ministerio de la palabra. Y el verbo que aquí está utilizando es trabajar hasta la extenuación. Es decir, me voy a casa doblado. No me queda un gramo de energía. Lo he dado todo. He trabajado hasta la extenuación. He dado toda la energía que tenía. No puedo absolutamente más. Es así como he trabajado. De hecho, no es lo que dice Simón. Simón le dice: así, hasta la extenuación, hemos estado trabajando toda la noche. Jefe. Toda la noche. Y lo peor de todo, y aquí viene nuestra frustración, querido Jesús, es que, mira el resultado. No tenemos ni una triste sardina, o lo que sea que se pesque en un sitio de agua dulce. No tenemos absolutamente nada. Cero. Como ves, las redes están limpias. Y no solo están limpias porque las hemos limpiado, sino que están limpias porque no hemos pescado absolutamente nada. Y tú, con las redes limpias, con todo recogido y ordenado, nos vas a hacer salir en medio del día
Recuerda que se pesca por la noche. Los vas a hacer salir en medio del día a la zona más profunda a echar las redes. Para luego tener que volver con las redes mojadas, tener que volver a lavarlas, tener que volver a recogerlas, porque no vamos a pescar nada. Pero, y esta es la segunda parte del versículo, pero, y este es un pero importante, porque tú lo dices, echaré las redes. Porque tú me lo pides, yo, Simón, voy a dar la orden para que los míos echen las redes en ese lugar más profundo donde tú me has dicho que yo salga. Y Simón, contra todo razonamiento lógico, contra toda su experiencia como lobo de... bueno, voy a decir lobo de mar, como lobo de lago, contra todo su ADN de pescador, contra toda su historia, contra toda la experiencia que tiene en su negocio, contra toda esta realidad, Simón, en este caso, obedece la llamada de Jesús y lanza las redes para pescar en medio del día. Versículos 6 y 7. Y cuando lo hicieron, en ese preciso instante, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían, y entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. 2 barcas. Fijaros, Simón obedece sin más explicación de parte de Jesús, y no siempre va a ser así. Y esto ya, los que conocemos a Simón Pedro, ya sabemos que tiene cierta rapidez de respuesta y que no siempre es el que va más en la línea de Jesús, porque lo vamos a ver en varias ocasiones, llevando incluso la propia contraria a Jesús, pero en este caso obedece. Y en ese momento los peces aparecen y llenan las redes hasta el punto que el propio Lucas nos dice que las redes comienzan a romperse por el peso de la captura, por el peso de estos peces. Y son tantos peces que los propios recursos que tienen los pescadores en una sola barca son insuficientes para poder llevarlos a costa, para poder llevarlos a tierra. Con lo cual tienen que hacer señas para pedir ayuda a otra barca, con lo cual esto denota lo anormal de esta captura. No solo necesitan ayuda con las redes, sino que necesitan también ayuda para transportar las propias redes, para transportar los propios peces hasta tierra. Y es tal el número de peces capturados que las barcas comienzan a hundirse. Esas barcas que tenían 1,40 m de calado están tan llenas de peces que el agua comienza a llenarse. Y aquí Pedro no tiene duda. Jesús es el Mesías. No hay duda. Esto es algo totalmente anormal. Esto no es un golpe de suerte. Esto va en contra de todo lo que yo sé, todo lo que yo he vivido, toda mi experiencia, toda la experiencia de mi familia, toda la experiencia laboral de tantos años en este mismo mar. Esto es imposible. Dios trabaja por medio del Evangelio de Jesús, por medio de su mensaje en primer lugar, y ahora demuestra el poder del Evangelio en la esfera también natural. Por eso Jesús ha enseñado, Jesús ha llamado por medio de una orden personal y por medio de una orden clara. Y ahora vamos a ver en tercer lugar cuál es la respuesta, versículos del 8 al 11. Porque Lucas nos está desvelando aquí el secreto de Jesús, que es la gracia de Dios en acción, con el objetivo, con el fin de que respondas en fe y seas salvado. Con estos tres componentes sencillos que estamos viendo. El primero de ellos que hemos visto es el Evangelio, versículos del 1 al 3. Hemos visto la llamada, versículos del 4 al 7. Y ahora vamos a ver la respuesta en los versículos del 8 al 11. Y ahora Lucas nos lleva a esta respuesta. Y fijaros, por medio de estos acontecimientos,
Lucas nos está demostrando el contenido del mensaje del Evangelio de Jesús. Ese secreto de Jesús que es la gracia de Dios en acción. Fijaros, versículos del 8 al 11, dice así: al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo: apártate de mí, Maestro. Apártate de mí, Jefe. Apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Y lo vamos a ver, pero ¿cuántas veces hemos encontrado hasta ahora a un hombre que se declare a sí mismo pecador en el Evangelio de Lucas? 0. Versículo 9. Porque el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la redada de peces que habían hecho. Y lo mismo le sucedió también a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Y Jesús le dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y veremos esta frase. Versículo 11. Y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, le siguieron. Y fijaros, tenemos que hacer varias observaciones en este texto que hemos visto. Porque Lucas nos dice cuál es la respuesta, en este caso, de Simón Pedro. Y fue una respuesta inmediata. No tuvo que llegar a tierra y ponerse a pensar: ¿qué ha sucedido? Puede ser que estemos en la época en la cual los peces van a desovar y entonces una superficie y entonces el ángulo del sol ha incidido y los ha dejado medio ciegos y entonces por eso hemos podido hacer esta captura. Fijaros, la respuesta de Simón Pedro es inmediata. Es una respuesta inmediata. Y Lucas es muy detallista cuando utiliza o cuando redacta estas palabras. Cayó a los pies de Jesús. Y fijaros, no significa que tropezó y cayó de bruces, que cayó hacia adelante, sino que se arrodilló como muestra de reconocimiento. De hecho, Simón es la primera persona en el Evangelio de Lucas que llama a Jesús Señor. Ya no lo está llamando jefe, ya no lo está llamando maestro, ya no se está refiriendo a él de una manera educada, como se solía hacer con una persona que peinaba canas, sino que reconoce que Jesús es Dios, Jesús es Señor. Y Simón, como buen judío, sabe que un pecador no puede estar de pie en la presencia de un Dios que es 3 veces santo. ¿Por qué? Porque su vida corre peligro. Y tenemos muchos ejemplos de esto a lo largo de la historia, especialmente en el Antiguo Testamento. ¿Recordáis cuando Moisés está en el monte Sinaí, está recibiendo de parte de Dios la ley? El monte Sinaí está temblando, hay fuego por todas partes, hay nubes, hay truenos. Y el pueblo le dice: sube tú. Moisés, nosotros no podemos subir. No podemos mirar cara a cara a un Dios que es santo. ¿Por qué? Porque vamos a perecer. Fijaros, Éxodo 20, 19. Entonces dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y escucharemos, pero que no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. Y esta misma realidad del Antiguo Testamento, este mismo Dios que es 3 veces santo, es el mismo que Simón acaba de identificar en la persona de Jesús. Por eso sabe que no puede estar delante de un Dios que es 3 veces santo, porque Simón reconoce que es pecador. Simón reconoce que es pecador. Y este término es la primera vez que aparece en el Evangelio de Lucas y será un término que veremos paralelo, porque era un término que se utilizaba especialmente para fariseos o para los romanos, para aquellos que efectivamente parecía que, pero no, que vivían en una esfera contraria a la de Dios, que no tenían nada que ver con la economía, con los asuntos, con los temas de Dios. Estos eran los pecadores. Y Simón se reconoce como uno de ellos.
Pero fijaros, no es el final, porque Lucas sabe y de hecho demuestra que hay esperanza y buenas noticias de perdón para los pecadores en Jesús. Y este es el argumento precisamente del Evangelio de Lucas. Lo veremos en el capítulo 5, versículo 30, versículo 32, en el capítulo 7, 15, 18 y especialmente en el capítulo 19, cuando Jesús salva a Zaqueo. Y le dice en el versículo 10 que el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Por eso Simón está de rodillas ante el único que puede redimir su vida del pecado y de las consecuencias eternas del pecado. Por eso Simón ya no le llama jefe, sino que ahora le llama Señor. Ahora le llama Señor. ¿Por qué? Porque reconoce su soberanía. Y fijaros, no va a ser un proceso fácil. No va a ser un proceso fácil tampoco para los discípulos. Les va a costar entender que Jesús es efectivamente el Mesías. Lo veremos en el capítulo 8, versículo 5, cuando calme la tempestad. Pero fijaros, Dios demuestra su gracia en acción a través de Jesús. Y este es el secreto de Jesús. Dios demuestra su gracia en acción a través de Jesús. Y este es el secreto de Jesús. Por eso, si rechazas a Jesús como Salvador, estás perdido. Porque no hay otro camino, no hay otro corredentor, no hay otra corredentora. Por eso, fijaros, versículo 9, el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la redada de peces que habían hecho. Es decir, el milagro de la captura de peces hace que estos pescadores expertos y experimentados sepan que no ha sido una casualidad, sepan que algo sobrenatural ha acontecido. Y están asombrados. Y esta palabra la conocemos. Ya la hemos estado observando desde el capítulo 1 en adelante. Cómo cada vez que Jesús demuestra que Él es el Mesías, los que están alrededor se asombran. Se asombran. Pero, y este es el mismo pero siempre, ¿es suficiente asombrarse para ser salvo? ¿Es suficiente quedarse anonadado por las obras de Jesús para ser salvo? Se necesita fe. Y la fe es un don, es un regalo de Dios, como conocemos por Efesios 2, 8 y 9, porque la salvación es una obra únicamente de Dios, desde el principio hasta el fin. Por eso, ¿qué ha hecho Simón? Fijaros, Simón lo ha intentado todo por sus propios medios, pero no ha tenido éxito. Igual que sucedió con su noche de pesca. Ha hecho todo lo que tenía que hacer. Ha salido a la hora que tenía que salir. Ha salido al lugar donde tenía que salir. Ha llevado la barca que tenía que llevar. Ha llevado la red que tenía que llevar. Ha trabajado hasta la extenuación. ¿Con qué fruto? Cero. Lo mismo ocurre con la salvación del hombre. Puedes hacer todo lo que quieras, puedes trabajar hasta la extenuación, pero es insuficiente si Dios no te llama a salvación por medio de la obra de Cristo, por medio del Mesías. Por eso todas las obras, igual que todo el esfuerzo de Pedro, de Simón en este caso, trabajando por la noche, se quedan cortos, porque no hay ayudas, no hay corredentores, no hay corredentoras, no hay santos, no hay vírgenes, no hay nada que te ayude. La salvación es una obra exclusiva de Dios a través de Cristo, porque Cristo es el Mesías. Por eso, ¿qué ha hecho Simón? Simón ha hecho todo lo posible para no obtener nada. Sin embargo, ¿qué ha recibido Simón? A través de Cristo, por su obediencia, en un primer lugar, la bendición de una red llena, la bendición de una obra sobrenatural, como es esta red que comienza a romperse, como son estas barcas que comienzan a hundirse, como es en segundo lugar, la salvación de un pecador, por medio de la obra de Cristo. Por eso Jesús es el Mesías y por eso no hay duda. Por eso nos dice el versículo 10, además, que lo mismo sucedió también con Jacobo y con Juan, los hijos de Zebedeo, que eran los socios de de Simón. Y Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y fijaros, el asombro de esta pesca milagrosa, al de ver la obra de salvación de Dios que hace en Cristo, nunca debe provocar miedo, nunca debe provocar rechazo, sino al contrario.
Lucas nos está demostrando que Jesús es el Mesías. Jesús nos está demostrando que Jesús es el Mesías, con lo cual la respuesta adecuada en tu vida tiene que ser la misma. Ven a Jesús. No pelees contra Jesús. No le des la espalda a Jesús, porque tu vida está en juego, porque tu eternidad está en juego. Este es el mensaje del Evangelio. Este es el Mesías Salvador. No hay otro medio. Mira la noche en blanco de Pedro. Lo mismo está sucediendo en tu vida. Si estás peleando en contra de Cristo y estás intentando ganar la salvación por tus propios medios, por tus propias acciones, por los lugares y los medios equivocados, vas a llamar a la puerta equivocada. Ven a Cristo. Por eso Jesús responde de esta manera. Simón, no temas. Simón, no temas. Claro que eres pecador. Pero puedes presentarte delante de Dios Padre con la vestimenta de su Hijo por medio de su obra en la cruz, que yo te doy. Puedes presentarte delante de Dios como santificado, como justificado, sin temor, gracias a la obra de Cristo en la cruz. Por eso no temas, porque a partir de ahora vas a ser pescador de hombres. Y qué bueno es Lucas, queridos hermanos. Qué pluma tiene Lucas. Para nosotros unimos estas palabras, la pesca, con la pesca anterior. Pero fijaros, esta pesca anterior significaba que para disfrutar de la pesca, estos peces tenían que ser sacados de su hábitat natural, muertos por falta del agua, y entonces ser disfrutados por los hombres. Pero la pesca, el hacer pescador de hombres, que está utilizando aquí Jesús, es un término que es similar, pero no es lo mismo. De hecho, este pescador de hombres es un término militar, es otro verbo, es decir, vas a capturar a los hombres vivos. Vas a capturar a los hombres vivos. Vas a perdonar sus vidas. Esto es lo que ocurría en las guerras. Normalmente los coroneles, generales, capitanes, aquellos que estaban en poder, en lugar de acabar con ellos con la vida, lo que hacías era reservarles la vida, llevarlos y entonces pedir un rescate por ellos. Y no solo habías derrotado a su ejército, sino que además habías masacrado a su ejército, te habías quedado con sus posesiones, pero al haber respetado la vida de esta persona, podías pedir un rescate a mayor sobre todo lo que ya habías ganado. Y este es el mismo verbo que está utilizando aquí Lucas. Vas a rescatar a una persona de un entorno hostil, pero lo vas a hacer guardando su vida. Vas a ser pescador de hombres. Vas a rescatar a hombres vivos. Vas a sacarlos de su medio, pero yo les voy a dar vida en abundancia, les voy a dar vida eterna. Este es el mensaje que Jesús predicaba. Este es el mismo mensaje que Jesús predicó desde la barca. ¿Por qué puedo afirmar esto? Porque Dios demuestra su gracia en acción a través de Jesús. Y este es el secreto de Jesús. Y esto es lo que acabamos de ver en el Evangelio. Como la gracia de Dios en acción, como el Evangelio, como el mensaje de Jesús, como el secreto de Jesús es tan simple como lo que acabamos de ver. Jesús comienza ¿cómo? Predicando el Evangelio. Queridos hermanos, no hay otro medio de salvación que no sea por medio del Evangelio. Esta es la base, versículos del 1 al 3. Y es el Evangelio el que rescata al hombre de su posición de salida. Cuando comenzamos a vivir en esta vida, comenzamos desde la casilla de la muerte. Todos nacemos muertos en nuestros delitos y pecados. Podéis coger al niño más pequeño que tengamos aquí, al bebé más pequeño que tengamos aquí, está muerto en sus delitos y pecados. Nadie nace inocente y al cabo de unos meses, al cabo de unos años, se tuerce. Todos nacemos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Dios utiliza el Evangelio y utiliza a sus hijos para llamar a salvación a los suyos por medio del Evangelio. Y esta es una llamada que es constante.
Fijaros, el hombre no puede salvarse por sí mismo, lo hemos visto, Efesios capítulo 2, versículo 1. Él os dio vida a vosotros, que estabais, ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados. Todos los que estamos aquí, si Dios no ha hecho una obra de salvación en tu vida todavía, sigues muerto en tu delito y pecado. Todos. Por eso es Dios quien obra para salvación en el hombre, porque el hombre por sí mismo no puede. Fijaros cómo lo expresa Pablo, la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 al 14. Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación, como mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y fue para esto que los llamó mediante nuestro Evangelio, para que alcancéis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Es Dios quien obra para salvación del hombre. Y es Dios quien salva a sus hijos. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Por eso este llamado a salvación es personal y es irrechazable también. Fijaros cómo lo expresa Pablo, primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 11. Y esto erais alguno de vosotros, pero fuisteis, verbo pasivo, lavados. Pero fuisteis, verbo pasivo, santificados. Pero fuisteis, verbo pasivo, justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Y si la salvación es una obra de Dios de principio a fin, Él es el quien mantiene la salvación hasta el final, bien sea por el arrebatamiento, bien sea por la llamada. Y recordáis capítulo 6, en este caso de Juan, ninguno de los que el Padre me da he perdido. Ninguno. Y este es el Evangelio que en el versículo 3 Jesús enseñaba. Y esta es la gracia de Dios en acción que vemos en el versículo 4 con esta llamada a salvación a los suyos. Y este es el secreto de Jesús que vemos en el versículo 8 cuando Simón cae de rodillas ante Jesús reconociendo que es pecador. ¿Cómo vas a responder al Evangelio? ¿Vas a tener miedo? ¿Te vas a apartar? ¿Vas a dar la espalda? ¿O vas a venir arrepentido y creer en Jesús como tu Salvador y después el Señor de tu vida? ¿Cómo respondes? Versículo 11. Y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, le siguieron. Y es que la prioridad de su vida ahora es otra. Se acabó la pesca, se acabaron los peces, se acabaron las redes. Ahora vamos a rescatar a hombres vivos por medio del Evangelio. Por eso le siguieron. Y esta es la respuesta de un discípulo. Y así hacían los estudiantes con los maestros. Le seguían a todos los lados. Por eso estás siguiendo efectivamente a Cristo. Si no, tienes que venir a Él. Y si Dios ya ha hecho una obra de salvación en tu vida, entonces estás proclamando este Evangelio. Estás llamando, estás respondiendo. ¿Has visto el orden simple? Evangelio, llamada, respuesta. No hay otro medio para salvación que no sea el Evangelio. Por lo tanto, tenemos que predicar el Evangelio. Tenemos que compartir el Evangelio. Fijaros cómo lo expresó Pablo. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Julio César fue un maestro de la historia de la narrativa. Sobrio, preciso, claro, metódico, brillante, austero, simple y elegante. Y el secreto de Jesús no es otro que predicar el Evangelio, es decir, manifestar la gracia de Dios en acción. ¿Estás rescatando hombres vivos por medio del Evangelio? Vamos a terminar orando. Padre, gracias por Jesús, que es el Evangelio, y gracias porque Jesús también nos trae este mensaje de
la predicación del Evangelio de una manera simple. Gracias porque la salvación es una obra de Cristo en la cruz. Gracias porque es una obra que Él hace, es una obra que Dios también le permite que haga de principio a fin. Gracias también por este secreto de Jesús que nos revela Lucas en los versículos del 1 al 11. Gracias por esta gracia de Dios en acción. Gracias porque nos permite ver el orden adecuado y la importancia que tiene la predicación del Evangelio, la llamada y después la respuesta. Ayúdanos, Señor, a vivir vidas donde el Evangelio sea predicado de una manera clara y siguiendo el orden adecuado. Gracias, Señor, por la salvación en Cristo y pedimos que nos ayudes a proclamar a Cristo para poder ser columna y sostén de la verdad. Recibe la gloria en el nombre de Jesús. Amén.